Buenas, gente querida, sean bienvenidos al episodio número 4 de este podcast científico con matices políticos, históricos, filosóficos cada tanto. Quiero contarles, antes que nada, que finalmente lo logré, pude subir el fucking podcast de Spotify, así que ya está disponible en esa plataforma, así como en iVoox y también en YouTube en formato de video. En Spotify pueden encontrarlo como La Mauri, aunque ya lo intenté y salen un millón de cosas antes, así que por ahí es mejor si buscan directamente mi canal, Antonella Perdigues, le pinchan al seguir y ahí van a encontrar todos los episodios a medida que los vaya subiendo. Intento hacer uno por semana, no sé qué pasa en el futuro, así que no lo voy a prometer por las dudas. Bueno, sin más preámbulos, vamos a arrancar con el capítulo del día de hoy. Esta semana vamos a variar un poquito la temática. Los últimos capítulos han sido sobre cuestiones que tienen que ver con el espacio, así que hoy toca poner de vuelta los pies sobre la Tierra para analizar un poco desde el criterio, ¿no? Desde las evidencias científicas, lo que está pasando con respecto al medio ambiente y las alteraciones que está sufriendo el planeta debido a nuestras actividades. Así que siguiendo esa línea, se me ocurrió hablar de un tema que es bastante polémico, sobre todo por los grises, ¿no? que tiene. Yo creo que es un tema que tiene muchos matices, que dan lugares a interpretaciones ambiguas, a dudas, a la desinformación también, lamentablemente. Y bueno, como ya seguramente les habrá anticipado el título de este episodio, hoy vamos a hablar un poco sobre cambio climático, efecto invernadero también. Vamos a repasar un poco los mitos y verdades sobre el calentamiento global. Vamos a ver cuáles son las energías alternativas que existen. Vamos a analizar un poco los porqués de la urgencia que hay en torno a cambiar, digamos, drásticamente los métodos de producción de la energía que usamos para todo, para calentarnos, para transportarnos, para fabricar los productos que consumimos y demás. En primer lugar, y bueno, esto lo digo yo desde mi subjetividad, creo que la primera pregunta que se me presenta cuando pienso en esto del cambio climático es ¿y qué está pasando ahora? Digamos, ¿cuáles son los efectos apreciables? Según un informe de las Naciones Unidas, que está disponible si lo quieren leer en unitednations.org, está en inglés eso sí, la temperatura media mundial aumentó 0,85 grados centígrados desde 1880 a 2012. No parece mucho, es menos de un grado, pero los efectos que tiene ese grado de diferencia en la temperatura del planeta sí que son significativos. Como por darles un ejemplo, si el casquete polar ártico estaba hace 100 años a menos 5 grados, ese incremento de un grado no hizo que todo suba la temperatura de todo el bloque de hielo y se derrita, pero hizo que se derritan los bordes, solamente los bordes. No parece mucho, pero ese hielo derretido se traduce en muchísimos millones de litros de agua, lo que hace que aumente significativamente el nivel del mar. De hecho, de 1900 a 2010, el nivel medio del mar, dicen los registros, que ascendió 19 centímetros. Y desde la década del 80 hasta el 2017, que es el año de redacción del informe que tomé como referencia, se han perdido más o menos 450 kilómetros cuadrados de hielo del casquete polar ártico. Y eso es solamente superficie cuadrada, porque hay que considerar también el kilómetro de profundidad que tiene el casquete. Es un montón de agua, digamos. El principal efecto que se aprecia en la actualidad entonces del calentamiento global es el deshielo. Y eso tiene muchas implicancias porque afecta a las mareas, a los ciclos del viento, a la fauna marina como los arrecifes de coral, por ejemplo, que al estar más sumergidos reciben menos calor, menos luz, y bueno, eso es un problema porque tienen que estar cerca de la superficie. Se ve afectada también la fauna costera. Por ahí son los afectados más inmediatos, pero en realidad eso estaría cambiando, digamos, la dinámica climatológica global. Y eso pasa debido
a que las emisiones de dióxido de carbono llegan a la atmósfera por la quema de combustibles fósiles. Generan lo que conocemos como efecto invernadero y hacen que la temperatura media del planeta aumente a un ritmo cada vez mayor. ¿Por qué? Porque la concentración de dióxido de carbono es cada vez más alta en la atmósfera. Y además que cada vez tenemos como más población, más requerimientos energéticos, entonces es necesario quemar cada vez más combustibles, ¿no? Y para ir analizando las causas de esto, vamos a arrancar por ahí repasando los conceptos más importantes, como por ejemplo qué es el efecto invernadero. Bueno, ¿vieron los invernaderos de los viveros? Esas carpas grandes de lona que se usan para hacer crecer variedades de plantas fuera de estación, o también para cultivar frutos o hierbas en una región de la que no es nativo ese cultivo, digamos. Entonces, un invernadero es un lugar ideal para recrear un hábitat, digamos, que les permita a las plantas crecer con normalidad. Lo que sucede ahí adentro es que, por la forma y los materiales de los invernaderos, el calor tiende a conservarse adentro, digamos. La lona, que es como media transparente, así blancuzca, deja pasar la luz del sol que rebota dentro del invernadero, ilumina y calienta las plantas, y después sale una parte de esa luz, pero solamente una parte menor, digamos, es mucho más el calor que se queda adentro que el que vuelve a salir, lo que hace que afuera del invernadero pueda hacer frío y adentro el calor se concentre, digamos. Y es exactamente eso lo que pasa con la atmósfera. El problema tan grande que hay con el dióxido de carbono es que es una molécula que tiene como mucha facilidad, por decirlo así, para absorber y retener el calor de la energía lumínica que nos llega del sol. Entonces, mientras más dióxido de carbono haya en la atmósfera, más se va a retener ese calor y se va a ir acumulando. Entonces, no sé, por ahí ustedes me dirán, China, pero si las plantas necesitan dióxido de carbono para hacer fotosíntesis y así liberar como desecho el oxígeno que respiramos. Y sí, es cierto, de hecho, pareciera un negocio, ¿no? Si liberamos a la atmósfera un montón de dióxido de carbono, las plantas lo absorben y nos devuelven un montón de oxígeno. ¿Por qué no pasa eso? Bueno, el tema es que, primero que nada, no hay una cantidad de árboles, digamos, o de vegetación en general en el planeta como para que pueda absorber tanta cantidad de dióxido de carbono. Hay mucho más del que pueden absorber. Además, eso quizá funcionaría, ¿no?, en un mundo paralelo donde el imperialismo salvaje no deforesta el planeta a un ritmo jamás visto en la historia de la Tierra. Digamos, en 4.500 millones de años de edad que tiene este planeta, y los árboles existen desde la era paleozoica, creo que se llama así. Hablamos de 400 millones de años en el pasado, y en todo ese tiempo, las únicas veces que hubo deforestaciones más masivas que las actuales, porque efectivamente hubo, digamos, la vida en la Tierra estuvo a punto de extinguirse un montón de veces, pero todo eso pasó hace millones de años también, cuando los continentes ni siquiera se habían separado, que hubo erupciones volcánicas muy violentas, cayeron meteoros, qué sé yo, se produjeron extinciones masivas a causa del frío, de las sequías, hubo periodos glaciales muy largos y demás. Pero estos desequilibrios se producían por cuestiones, digamos, naturales, en periodos que abarcaban de cientos de miles a millones de años. No eran cambios bruscos en 100 años como ahora. Y tenían que ver además con que la Tierra, analizada como un sistema físico, es un organismo en constante cambio. Todavía se están moviendo los continentes, las capas de materiales se siguen acomodando, sobre todo el manto exterior y la corteza, por eso los movimientos sísmicos. Pero los cambios que estamos viendo ahora no tienen que ver con esa dinámica geológica propia del planeta, tienen que ver efectivamente con las actividades humanas. Porque los registros de temperaturas, los registros de precipitaciones, tanto de lluvia líquida como de nieve, los registros del nivel del mar, todo presenta un pico de crecimiento que coincide exactamente con el periodo de industrialización de nuestra civilización. Entonces, por eso digo que me parece una pregunta clave esto de qué está pasando, ¿no? Porque por ahí, como decía recién, este momento es como una especie de gris en la línea del tiempo del calentamiento global. Como cuando está por pasar algo, pero todavía no pasa nada.
Por eso para mí es tan difícil combatirlo por ahí a nivel de sociedad. Porque si bien sabemos que es real, medio que nos hacemos los boludos porque todavía abrimos la canilla y sale agua potable, nos podemos bañar, porque los veranos y los inviernos son más cálidos que antes, creo que eso lo hemos notado todos, independientemente de donde vivas. Digo, todavía no hay olas de calor de 70 grados, o no por lo menos en la mayoría de los lugares, entonces por ahora al menos sigue siendo algo como de película apocalíptica yankee, pero si nos dejamos estar, se va a volver realidad, sin duda. Yo creo que la historia nos demuestra que siempre han sido minorías por ahí las que concientizan y luchan por una causa que se caracteriza, ¿no? Siempre por buscar derribar una idea injusta, poco ética, irresponsable, egoísta, ¿no? Como puede ser la contaminación. Y efectivamente, aunque el problema sea grande, que nadie lo niega eso, o bueno, casi nadie, sus consecuencias, al no ser tan obvias por ahí, tan explícitas para el común denominador de la población mundial, por lo menos, obvio que hay miles de personas que viven en lugares muy afectados y la están pasando para el orto, pero como que se esconde más esa realidad para nosotros, ¿no? Que no padecemos todavía las consecuencias más agresivas del cambio climático. Es más fácil hacernos los boludos y no tenerlo tan presente en el día a día. Y hasta que no arden las papas, no se despiertan las mayorías, me parece a mí, ¿no? El ejemplo más inmediato, más millennial por ahí, es claramente el veganismo. Que me parece una causa potable, justa, no me interesa ahondar en detalles de todos los tipos de veganos que hay, las ideologías, no importa. Me refiero, digo, gente que no consume productos que impliquen ningún tipo de explotación animal. Listo. Yo lo rebanco, como carne igual, como queso, como huevo y esas cosas, qué sé yo. Me parece que cada uno igual puede elegir de qué lado de la vereda se para. Puedes comer carne, lo que no pinta es como negarlo, ¿no? Negar que los animales sufren, no. Que son criados de maneras y en condiciones infrahumanas, que son explotados hasta que no sirven más. Eso, yo o cualquiera que coma carne, me parece que negarlo es ser un hipócrita. Bueno, igual volviendo a lo que decía recién, la realidad, según yo por lo menos, es que hasta que la situación no se vuelva crítica y se vaya todo al carajo, y no sé qué tiene que pasar, que se extinga el 80% de los animales, no sé, el veganismo, o el no consumo de sufrimiento animal, o como lo quieran llamar, lamentablemente va a seguir siendo la lucha de unos pocos. Ojalá me equivoque, pero no sé. Y lo que pasa con el activismo ambientalista me da la impresión de que es exactamente lo mismo, porque la gente, ay, se enloquecieron el otro día con los veganos protestando en la rural, que son unos extremos, que es innecesario, que son unos boludos. No, todo lo que quieras, pero es una lucha potable, hermano, bancátela. Es legítima, digo, tienen derecho a estar ahí, ¿no? Manifestando su desacuerdo con el consumo de carne, con lo que sea, contra la sociedad rural, que encima de ser unos garcas, explotadores de laburadores, destruyen la diversidad de nuestros suelos, los hacen mierda, les ponen cagadas que después nos comemos nosotros, explotan, torturan, experimentan con animales. Sobre eso vi un video de Liz Solari se llama, bueno, dando vueltas también en las redes, que pide firmar una petición para que se prohíba la experimentación en animales. Parece que hay muchas empresas de cosméticos que los usan para experimentar y para testear sus invenciones, digamos. A lo que voy es que hay como muy pocas personas realmente comprometidas con esa causa, ¿no? La mayoría hacemos bulto nomás, pero pasan todas las ideologías. Compartimos, por ahí firmamos una petición que te lleva 40 segundos. Digo, sí, mirás el video, te sensibilizás 2 segundos, después se te pasa y seguís consumiendo toda esa mierda. Porque no hay otra cosa tampoco, está bien, lo entiendo. Y lo que hay, en cuanto a dietas alternativas, ya sea, no sé, productos orgánicos, carnes de granja, energía solar, ponele en el campo de la energía, toda esa bola, es todo carísimo, es inaccesible para las grandes mayorías. Pero ojo, igual ahí yo creo que entra una responsabilidad civil grande también, porque la oferta va a cambiar cuando cambie la demanda, entonces, ojo ahí. Si bien no creo que nadie, bueno, además, no sé, de Trump y algún otro facho,
se atreva a descreer a esta altura de que el cambio climático por causa de las actividades humanas es algo muy real, también creo que nos los tomamos con muchísima liviandad, ¿no? Por esto mismo, digo, el mayor porcentaje de las personas de este mundo, al margen de la coyuntura política o económica de cada nación, que sí puede ser un desastre, como es nuestro caso, me atrevo a decir que por lo menos las grandes mayorías vivimos en condiciones, no sé, de acceso a agua potable, de alimentos, y las que no, porque van a decir, ay, ¿qué pasa con Venezuela? Y no sé, son cuestiones políticas por ahí, no tienen que ver con que no hay recursos disponibles en la naturaleza, tienen que ver con otra cosa. Entonces, sí, por ahí compartimos la fotito en Facebook de cuida el agua, se viralizó esa publicidad para no usar popote, así le dicen. Y compartimos en Instagram el video del boludo este que dice que lo del mensaje aterrador de la ONU, que nada, digo, seguimos en la misma. De que estamos hablando de un tema que ya nadie o casi nadie niega o descree, entonces es muy fácil estar del lado de los buenos. Por eso viene un Gil de Goma, hace un video compungido, afligido en Instagram, diciendo que hay que concientizar, que no sé qué, y te tira ahí en el medio que entres a su perfil, a ver no sé qué girada. Y es como, loco, estás choreando atención y seguidores, no te importa el clima, ¿entendés? Porque tira datos fake encima, como el estudio ese, lo de 150.000 científicos, que es mentira, entonces... o el estudio que menciona, la investigación, el informe, no sé qué, que me cansé de buscar y nunca lo encontré. Entonces digo, a eso voy. Cuando digo que este momento, al ser el matiz, digamos, el punto de inflexión, se presta para la desinformación, para cundir el pánico, para hablar boludeces como este chabón. Hay que reciclar, ¿no? Hay que acordarse de la bolsita de tela cuando vas al súper. Hay que hacerse esos hábitos de una puta vez. Si no es hacer 500 abdominales por día, es una boludez que no te saca en realidad de tu confort, no te quita energía. Por ahí será difícil implementarlo, incorporarlo, pero una vez que lo empezás a hacer, ya está, después te acordás. No te digo, che, anda a vivir a la puna 3 meses sin teléfono, sin internet. Es como, es tan fácil y tan difícil a la vez como dejar de poner excusas y hacerlo. Es como, siempre está el que dice, ay, no sirve de nada que yo recicle si no lo hace todo el mundo. ¡La criatura estúpida! No será mucho, pero es algo. No me parece que esté bueno restarle importancia a la contribución personal, ¿no? Que puede hacer cada uno desde su lugar, desde la individualidad. Porque es una forrada, es para lavarse las manos, digamos, ¿no? O sea, sí, la realidad, y esto ya sale del terreno de lo subjetivo, es que los responsables de las emisiones más significativas, en cuanto a cantidad por lo menos, de dióxido de carbono, son las industrias, efectivamente. La agricultura, por ejemplo, contribuye con un 10% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Los procesos industriales y el consumo y descarte de esos productos con un 8,7% a nivel mundial. La gestión pésima, hay que decirlo, de residuos que se maneja a escala mundial contribuye con un 3,7% en las emisiones mundiales. Y por último, la producción de energía es responsable del 78% de las emisiones a nivel mundial, siendo la combustión de material fósil, o sea, el transporte principalmente, el responsable de 1/3 del consumo de esa energía, ¿no? Y los otros 2/3 corresponden al abastecimiento eléctrico de las urbes, es decir, a la energía que se genera, la energía eléctrica que se genera para abastecer a las ciudades. Un informe del Parlamento de la Unión Europea, hecho en 2015, indica que solamente Europa es responsable de la emisión de 4,5 millones de kilotoneladas de dióxido de carbono al año. Onda, para que puedan dimensionarlo, una kilotonelada es 1 millón de kilos. Y estamos hablando de 4,5 millones de kilotoneladas. Es un montón. No hay planta, no hay vegetación, no hay árboles, ni bosques, ni selvas que alcancen para absorber todo eso. Conclusión. ¿Hay que dejar de usar bombillas de plástico? Sí. Reemplazar las toallitas por una copa menstrual. Acordate de la bolsita de tela. Fíjate dónde pones el plástico. Por ahí separa el papel, el cristal, qué sé yo. No cuesta nada. En la mayoría de ciudades o de lugares hay plantas de reciclaje donde las podés llevar, donde les pasan a buscar las cosas. Solamente tenés que separarlas, digamos, no es mucho laburo. Pero también es cierto
Por otro lado, que sin un cambio estructural profundo, sin un cambio global a nivel tanto político, industrial, como así de educación, de consumo responsable, vamos a seguir modificando nuestro hábitat hasta que las consecuencias ya no se puedan negar ni esconder más. Y cuando quemen las papas y queramos actuar, ojalá no estemos tan metidos en la mierda que sea irreversible esto, ¿eh? Yo insisto en que es un tema que nos tiene que preocupar, que acá no puede haber ni bandos, ni ideologías, ni vos sos pañuelo no sé qué, ni... No. Es realmente hay que cambiar nuestros hábitos en casa y reclamar, por otra parte, a los gobiernos que se cruzan de piernas y no generan políticas de cambio, que dejan que las empresas hagan lo que quieran, que no educan al pueblo. Esa es una lucha que nos concierne a todos. Y puede ser que no recicles, por ejemplo, pero que trates por ahí de evitar el plástico. Puede que no tengas un Tesla, que no contamina, pero sale $40.000. Y aún así te ocupes de cuidar el agua en tu casa, de separar residuos. Por ahí intentás no consumir irresponsablemente en la medida de lo posible, no comprar cosas al pedo. Qué sé yo. Por ahí sí, comes huevo, carne, queso, digamos, alimentos que implican explotación animal, pero no sé, decidís no comer soja porque sabés que hace mierda la tierra y hegemoniza los cultivos y la producción y hace mal a la salud. Es decir, nadie te pide que seas la imagen misma de Greenpeace, del activismo. Es rechota esa concepción de que si no hago todo, no hago nada, porque no sirves, porque es obvio que es difícil incorporar esos hábitos y ser consciente, pero hacer algo, por mínimo que sea, es 1000 veces mejor que no hacer nada, porque eso se contagia y está bueno, digo. Es fundamental ser consciente más que nada, hacer, por más que sea poco, por más que sea algo. No alcanza con compartir cosas en las redes como estamos viviendo una extinción masiva, dijo la ONU que en 2050 se acaba el agua dulce, no habrá más invierno y todas esas boludeces. Ese amarillismo bizarro me da por los huevos, me da bronca, porque es falaz y es innecesario. ¿Por qué exagerarlo, tergiversar, inventar? No hay que inventar nada, loco. Si los registros, las mediciones, los experimentos están ahí. Digo, la realidad es suficiente, tiene que bastar para despertar la conciencia. ¿Por qué hay que esperar a ver en la tele que está pasando una catástrofe ambiental para darse cuenta de lo que estamos causando? Es como que si la gente no ve un título morboso que implica sangre, destrucción, muerte, no le da lugar. Posta, ¿no? Y ahí vuelvo a que también es nuestra responsabilidad no consumir esa basura ni compartirla. Promovamos la conciencia, pero desde la verdad, desde el criterio, desde los hechos, si sobra eso. No sé, también me da la impresión por ahí de que si vemos una noticia o algo como más medido, más científico, tampoco nos lo tomamos muy en serio y es como... nos chupa un huevo, realmente. Seguimos en la nuestra y bueno, el planeta que se cague, los pibitos que se manejen, se irán a Marte el día de mañana, no sé. Es muy fuerte, loco, darse cuenta de que no estamos ni ahí. De todas maneras, hay un activismo global importante, ¿no? Yo porque soy muy pesimista nada más. Hay organizaciones en todo el mundo y países también activando, comprometidos, ¿no? Con frenar... con ralentizar por lo menos el cambio climático, porque bueno, sí, hay cuestiones que ya son inevitables. La ONU es el organismo que nuclea, digamos, a la mayoría de estas entidades. Y tiene instrumentos jurídicos como el Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Acuerdo de París, el Protocolo de Kioto, que es el más conocido, la cumbre de este año sobre el cambio climático, que no sé si ya se hizo o se va a hacer, no tengo idea. Donde debaten las organizaciones, los países y sugieren propuestas para combatir el cambio climático, ¿no? Yo personalmente, no confío mucho en la ONU, porque los países que tienen la batuta ahí se llenan la boca, que velan por el bienestar, por la paz, no sé qué, y son justamente los mismos responsables de las mayores emisiones de gases de efecto invernadero. Como un
un leve ejemplo, les podría decir que sin ir más lejos, Estados Unidos y Rusia son 2 de los 5 países que tienen planta permanente, digamos, en el Consejo de Seguridad de la ONU, que es un organismo de las Naciones Unidas que, bueno, debate temas de seguridad global, y son 15 países y todos los años hay 10 países que rotan y otros 5 que son siempre los mismos. Que ahí está Estados Unidos, China, Rusia, Francia, creo, no sé, no me acuerdo. Bueno, y entonces Estados Unidos y Rusia, mientras velan en el Consejo de Seguridad por la paz mundial, por otro lado, son los mayores productores y vendedores de armas nucleares y militares del mundo. Entonces, esos son los estados a los que les estamos confiando la paz. Digamos, un día se levanta un ruso cruzado, se tira un pedo y explota toda la mierda. Digamos, esa es la situación actual, y se puede hacer una analogía con el medio ambiente, y se puede hacer una analogía con los alimentos y con todo, digamos. Es completamente extrapolable esa situación. Y ahora, por ahí viene la otra pregunta, ¿no? Que llegado a este punto es inevitable hacerse. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cuál es la solución? ¿Hay solución? Y conciencia, cambiar hábitos, reciclar, darse cuenta, sí, capo, 10 puntos. Pero hay que chequear las industrias, convengamos, ¿no? Un problema global solo puede tener una solución global. Es decir, cambiar uno sirve, aporta, cambiar un país, impresionante. Pero necesitamos un trabajo global, ininterrumpido y articulado, con todos los países, estados, gobiernos, empresas, industrias, fábricas, todo, del planeta entero. Porque si no, por darles un ejemplo, de poco sirve que Uruguay tenga las políticas más vanguardistas en cuanto a seguridad y bienestar ambiental, igual en todo, porque son el futuro los uruguayos. Si Alemania, por ejemplo, que es el primer país en el ranking de emisiones de la Unión Europea, no las tiene, digo, estamos en la misma. Dice un informe también de la ONU que se llama 13 Objetivos para el Desarrollo Sustentable. Si se adopta una amplia gama de medidas tecnológicas y cambios en el comportamiento humano, aún es posible limitar el aumento de temperatura media mundial a 2 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales. Después de leer todo el artículo completo, a mí me da la impresión de que se lavan un toque las manos, ¿no? Y terminan como señalando siempre, ¿no? Con esto de cambios en el comportamiento humano. Está bien, sí, humano en general, pero me digo que me da la lata de que nos echan la culpa a los consumidores, ¿no? Como responsables. Porque los productores de todas las cosas que consumimos son los mismos que redactan estos informes, ¿no? Y que dirigen y presiden los organismos que existen para limitar y regular sus propias actividades. Es como el meme de los 2 hombres arañas señalándose. Digamos, estamos en la misma. Hay una mirada global de todas maneras que apunta a cambiar nuestras formas de abastecimiento de energía. Porque los combustibles fósiles, que son los principales responsables de la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera, son, por otro lado, la fuente de energía más barata. Pero eso es porque es lo hegemónico, no porque realmente sea barato extraer petróleo, sino porque es la actividad que hacen todos, ¿no? Digamos, como igual que les doy una analogía rápida. Decían que iba a caer un meteoro a la Tierra lleno de oro y que íbamos a ser todos ricos. No, porque si viene un meteoro de afuera y trae un montón de oro, entonces si tenemos de repente un montón de oro, ya no vale nada, ¿no? Y pasa lo mismo, hay tantas plantas de extracción de petróleo que hace que sea, digamos, el combustible más barato porque hay mucha competencia. Extracción de petróleo y gas natural es un clarísimo indicador de los propósitos estrictamente políticos y económicos del capitalismo. ¿Por qué usamos petróleo? Teniendo luz solar, viento, conocemos muchísimo ya sobre física nuclear y podemos obtener minerales, uranio, plutonio y ese tipo de elementos sin necesidad de contaminar ni el agua, ni la atmósfera, ni nada. Digo, tenemos un patrimonio intelectual a la altura. ¿Por qué no lo usamos? Y bueno, porque nos seguimos manejando con un sistema político que no es capaz de responder a nuestras necesidades. Yo considero que el capitalismo en nuestros días ha quedado obsoleto completamente y hace falta o mejorarlo o destruirlo, ¿eh? Yo no soy anarquista ni nada de eso. Me considero en este momento, por lo menos, vaya a saber qué opine el día de mañana, pero al menos ahora
soy más partidaria de que es más factible mejorarlo que destruirlo. No porque no me gustaría ver arder todo el sistema, sino porque creo por ahí que la coyuntura global, por sus características, por su impermeabilidad, no permitiría bajo ninguna circunstancia que eso pase. Digo, antes de que venga alguien a derribar el capitalismo, explota todo y chao humanidad. Bueno, y volviendo un poco a lo de recién, creo que es por eso, más que nada, que es muy necesario conseguir que la mayoría de la energía que consumamos como civilización sea de orígenes alternativos, ¿no? Puede ser energía solar, energía eólica, nuclear, qué sé yo, hay un montón de posibilidades. Sobre cuáles son las energías más óptimas, digamos, consulté varias fuentes, aunque la mayoría de la info que les voy a contar la saqué de la entrega número 24 de una revista española que se llama Economistas sin Fronteras. Está buenísima, tiene artículos muy copados y bueno, justo esta entrega es un PDF de menos de 40 páginas, es muy colorido, es muy ilustrativo y está en español, sobre los problemas y los beneficios de usar tanto energías fósiles como alternativas. También consulté los informes del IPCC, que es el Panel Intergubernamental del Cambio Climático. Es un organismo muy copado que no estudia, pero se encarga de regular y de digamos, analizar los estudios que se hacen con respecto a cambio climático en todo el mundo, ¿sí? Yo analicé el del año 2015 y el del 2018, que son excelentes también. No pude encontrarlos en español, solamente encontré un resumen, así que me hacen saber si alguien quiere que se los pase, lo subo a Drive y les paso el link, no tengo problema. Bien, ¿qué son las energías alternativas? Bueno, hablamos justamente de energías alternativas porque representan una alternativa distinta a lo que ya existe. Provienen de recursos naturales, de fuentes inagotables, digamos que al producir energía no contaminan o no por lo menos en la misma cantidad que las energías fósiles. La energía solar, por ejemplo, se podría decir que es cuantitativamente económica, por lo menos en Argentina, por lo que pude encontrar en internet. Es bastante caro el paquete de equipo e instalación, pero según estas empresas se amortiza el costo cuando vas a pagar todos los meses la factura. Además de que es una energía limpia, genera contaminación un poco, pero solamente en la etapa de manufactura, ¿no? Porque los paneles solares están hechos de materiales como silicio, aluminio, litio en algunos casos, y bueno, sabemos que los métodos tradicionales de extracción de minerales no son ni mucho menos los más amigables con el medio ambiente, pero fuera de eso podemos analizar 1.000.000 de pros y contras en cada energía. La energía del sol es enorme, es continua, es inagotable, es limpia, es gratis. Digo, no hay que ir a ningún lado a buscarla. Algunos factores climatológicos por ahí pueden joder, pueden jugar en contra. No está pensada para lugares donde hay poca exposición solar. Qué sé yo, si sos Inglaterra no te vas a poner un montón de paneles solares porque tenés 250 días nublados al año. Pero bueno, hay mucho viento, puedes usar energía eólica, que por su parte viene teniendo un desarrollo y un crecimiento bastante copado en los últimos años. Es una energía muy abundante y con costes de obtención bastante viables, digamos, con un buen rédito. Se instalan los aerogeneradores, se llaman esos molinos gigantes, tanto en el agua como en la tierra, y el proceso de obtención de energía es muy sencillo y es rápido. Consiste básicamente en que la fuerza del viento empuja las hélices, las hacen girar y esa energía cinética se convierte en energía mecánica, después en eléctrica y bueno, está buenísima, digamos. También es como un tipo de energía muy controversial, por lo que me di cuenta mientras buscaba información. Hay como mucho bardo al respecto, sobre todo en Estados Unidos, porque si bien es barata, es eficiente, es limpia, hay gente que se manifiesta en contra porque tiene impactos paisajísticos, digamos, como considerables, digamos. Todo bien, pero che, posta, te jode más ir a la montaña y ver un aerogenerador que vivir en la ciudad que huele a mierda y respirar smog, digamos. Pero bueno. ¿Cuál otra? Bueno, la energía hidroeléctrica. Acá en Mendoza, bueno, en realidad en casi todo el país estamos como muy familiarizados con la generación de energía a través de la fuerza del agua.
Una de las mayores bondades que tiene este tipo de energía es que para producirla es imprescindible contar como con un caudal supermasivo de agua, ¿no? Con un dique, una represa, algo así. Lo que a su vez, digamos, promueve, facilita el manejo más responsable de este recurso tan fundamental que es el agua, permite, digamos, regular mejor los riegos y demás. Aunque hay, no sé, millares de maneras de conseguir energía. De hecho, gracias a Albert Einstein, sabemos que toda masa y energía son en esencia la misma cosa, digamos, y sus estados son intercambiables. Eso quiere decir que toda masa puede producir energía y viceversa. Y ustedes dirán, ¿y por qué no hacemos energía con, no sé, la caca y esas cosas que no sirven? Pasa que el tema ahí es que por ahí los métodos, procesos y los residuos, sobre todo, que implica generar energía de alguna cosa con masa, la mayoría de las veces acarrea también algún tipo de costo que la hace inviable, ¿no? Ya sea porque es muy caro, porque es escaso, porque no produce suficiente energía o produce muchos desechos o lo que sea. Existe de todas maneras una forma de hacer energía a partir de desechos orgánicos y todo ese tipo de cosas, que es la biomasa y el biogás también. Podemos contar con la energía de las mareas, la energía geotérmica, que es el aprovechamiento, digamos, del calor que emana el núcleo ferroso de la Tierra, ¿no? Son todos casos de energías renovables y limpias. De todas maneras, me interesa a mí que profundicemos más que nada en lo que es la energía nuclear, ¿no? Que tiene muy mala fama y es sin duda la mejor opción real que tenemos para abastecernos de energía. Antes de que los fanáticos de Dross y de la serie Chernobyl me salten a la yugular y me digan que no sé nada y que me cago en todo por decir que la energía nuclear es la posta, los invito respetuosamente, muchachos, a que escuchen mis argumentos y después, si no les gusta, si les parece mal, equivocado, lo que sea, yo estoy más que dispuesta a escuchar sus críticas, sus palos. Yo me prendo en cualquier debate o discusión, me encanta, no tengo problema. Yo no soy dueña de la verdad, ni mucho menos. Así que siempre que esté planteado desde el respeto y la intención de construir, pueden contar conmigo, digamos, para debatir. Porque, bueno, destruir es lo que estamos haciendo y no nos está yendo tan bien. Así que hay que cambiar la estrategia. Personalmente sostengo que la energía nuclear es hoy en día la forma más viable y más real, digamos, de energía que podemos explotar, porque nos da la posibilidad, primeramente, de generar un caudal muy grande de energía eléctrica y a un coste relativamente bajo, porque no se necesita tanta cantidad de combustible para hacerla funcionar. Por otra parte, por ahí la energía nuclear, yo sé que no es muy popular, por ahí por la dificultad de la gestión de los residuos, la posibilidad de accidentes nucleares. Y sobre esto último, tengo que decir que no es una mirada objetiva, ¿no? Esta mirada popular de que las centrales nucleares son un peligro inminente de muerte por el riesgo de explosión, por la exposición radiactiva y demás. Digo, no es una mirada objetiva. Dios, es un enfoque impuesto, un poco, por la prensa sensacionalista, por el oportunismo cinematográfico, por el abordaje irónico del tema, por ahí. Perdón, estoy muy bugueada. Los accidentes nucleares que tuvieron lugar en Chernobyl o en Fukushima son excepciones en un historial larguísimo de actividad nuclear a nivel de humanidad. Para mí es erróneo. Está mal decir que la energía nuclear es un peligro porque hubo algunos accidentes trágicos y terribles en el pasado, porque no estás viendo el trasfondo. Además de que los disparadores que dieron lugares a accidentes como Chernobyl tuvieron raíces políticas, digo, negligencia, era otra cosa, un contexto de guerra, digamos, tuvo que ver con decisiones políticas. Según una nota que leí en el diario El País de España, del 100% de las centrales nucleares que han existido desde toda la historia hasta la actualidad, o sea, hasta el 15 de febrero del 2017, que es el día de redacción de esta nota, solamente el 0,08, ni siquiera el 0,1% de las centrales han sucedido accidentes, digamos.
Y si lo comparamos con la cantidad de inconvenientes y problemas y bardos que nos ha traído enviar ininterrumpidamente durante casi 100 años miles de millones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera, 0,1% es un porcentaje despreciable realmente. Y hay mucha información fake, manipulada en torno a esto, cosas que la gente piensa, por ahí por falta de conocimiento, que es entendible, digamos, porque bueno, justamente hay una manipulación mediática y hegemónica muy fuerte en torno a todo esto, y tampoco tenés por qué saberlo, entonces, no sé, por ahí yo he escuchado 1000 veces a personas que dicen que ese humo blanco que sale de las chimeneas de las centrales nucleares es radiactivo, es tóxico y no sé qué, y en realidad nada que ver, digo, no es ni venenoso ni radiactivo, porque no es humo, es vapor, es agua lo que sale de ahí, agua evaporada. Entonces, nada, hay que escuchar a los que saben. A mí no me escuchen porque yo no sé nada. Vamos a andar en esto de la mano de alguien idóneo en la materia. Con Inti Abate estamos charlando vía WhatsApp, vía llamada de WhatsApp, así que no se escucha muy bien, pero bueno, algo es algo. ¿Cómo estás, Inti? Todo bien por acá. ¿Qué tal vos? Todo bien. Bueno, contanos un poco que estudiás ingeniería nuclear en el Instituto Balseiro, ¿cierto? Claro, sí. Yo estudié 2 años de física en Buenos Aires, en la UBA, y bueno, y después, ahora llevo 2 años también de ingeniería nuclear, sí, acá en el Instituto Balseiro, en Bariloche. Bueno, tremendo. ¿Querés contarnos un poquito, vos que sabés, por qué la física nuclear es tan buena alternativa a los combustibles fósiles y también por qué es confiable y segura, en contrario, digamos, con la creencia popular de que es peligrosa? Claro. Bueno, la energía nuclear, o sea, la gran ventaja, así para hacerla corta, contra los fósiles, es que no larga gases de combustión, básicamente dióxido de carbono. Exacto. Que claro, ahí es donde está digamos, el calentamiento global, sobre todo el calentamiento global es por los gases de efecto invernadero, y bueno, y aparte, digamos, en cuanto a energía, la predominante siempre es la fósil. En general, cualquier otra energía que no sea la fósil va a reducir el uso de energía fósil. Por eso, la nuclear no es, bueno, si es uranio, no tiene combustión, y los combustibles, los desechos, digamos, los combustibles gastados, eso yo creo que es algo que se lo ve como uno de los problemas de hoy, que hacer con los desechos nucleares, no sé qué, parece algo peligroso. Sí, hay controversia en ese sentido, sobre todo por bueno, los precedentes más famosos que hay sobre desechos nucleares. Ha habido varios problemas. Lo mismo, eso si querés lo vemos un ratito más. Contanos primero, para ponernos en contexto un poco, sobre el trabajo que hace un ingeniero nuclear. Bueno, dale. Te puedo contar un poco mejor sobre lo que sé que hacen acá en el Centro Atómico Bariloche, que es el Centro Atómico Bariloche es el predio del cual el Instituto Balseiro es una de las cosas que hay ahí. Que acá lo que se hace más que nada es investigación en ingeniería, lo cual quiere decir se desarrollan herramientas numéricas, por un lado, que es básicamente hacer programas que ayuden a calcular cosas relacionadas con diseñar reactores. En Argentina hay mucha actividad en torno a los reactores de investigación, que por eso no producen energía, sino que se usan las radiaciones para muchos usos que muchas veces no tienen nada que ver con lo nuclear. Bien. Los materiales, usan. Y después, investigación más experimental también hacen de, no sé, desarrollar detectores. Por ejemplo, hay unos profes míos que estaban trabajando en usar unos detectores similares a los detectores de rayos cósmicos que hay en Mendoza. ¿Viste? Sí. En el proyecto Piedra Verde. Los piletones esos de agua. Sí. Claro, unos parecidos para detectar neutrones, cosas así. Genial. Después, bueno, en las centrales nucleares hay otros trabajos más de operar una central nuclear, que eso la verdad no estoy muy al tanto de cómo es. Y sobre la eficiencia de la energía nuclear, digamos, un sistema nacional o mundial incluso de energía nuclear sería capaz de abastecer energéticamente a la población por sí solo, o digamos es conveniente que se engrane con otras energías renovables, otras energías alternativas. Yo creo que es posible que se desplace a las energías fósiles
Bueno, es una cuestión política más que nada, pero no estoy segura, no sé si es lo suficientemente poderosa o eficiente como para poder abastecer de energía a la población. Bueno, en general un sistema energético, digamos, de un país, en general es conveniente que sea, digamos, diverso, o sea, que tenga distintas fuentes, porque en general cada una tiene sus ventajas y sus desventajas. Sí, y no es buena depender de una en particular. Claro, no, o sea, por ejemplo, con respecto a lo nuclear, por darte un ejemplo, Francia es el país que más porcentaje de su energía es energía nuclear. Claro. Es como un 70%, que es un montonazo. Un montón. Y te digo que como que un poco de problema le genera tener tanto de una sola. En general, si vos tenés toda tu energía de una sola fuente, te genera problemas. Sí. En particular, por ejemplo, con la nuclear se dice que es una energía de base, porque un reactor conviene tenerlo prendido el día. O sea, cuesta plata instalarlo, pero una vez que lo tenés, no cuesta mucha plata ponerle combustible, digamos. Claro. Y entonces conviene tenerlo prendido todo el día. En un país, a la noche, que todo el mundo prende la luz, uno necesita estar todo el tiempo produciendo la misma energía que se está gastando. Exacto. Y entonces, ahí uno siempre va a necesitar alguna energía que en general, ahí, bueno, se usan las fósiles, que ahí por eso no podrías tener solamente nuclear, pero bueno, sí está bueno que una base, o sea, lo que más o menos, hay un cierto nivel que siempre se consume. Sí. Hay momentos en los que consume más, pero hay cierta base que siempre se consume, y esa base está bueno cubrirla con energía nuclear, con cosas más sustentables, cosas más eficientes. Exacto. Claro. Sí, yo te preguntaba esto de la eficiencia porque opino personalmente que escatimar por ahí, no escatimar, ¿no? Como generar una conciencia de ahorro, un uso acotado, restringido, podríamos decir, de la energía, tiene que ver también con cambiar nuestro concepto cultural de consumo. Entonces, actualmente estamos en una situación muy cómoda con respecto a eso, estamos completamente asistidos por la tecnología, que precisa, por supuesto, de alimentación energética para funcionar. Yo, si bien me parece importante y necesario corregir muchas de nuestros hábitos y educar en la conciencia del consumo responsable, no me parece una opción por ahí limitar el consumo de energía, por eso, y es lo que está pasando ahora. Digo, si los responsables de abastecer de energía al pueblo no dan abasto, por las razones que sean, como se vio los apagones masivos que hubo en La Plata hace un par de semanas, que hubo más de 15.000 familias sin electricidad durante una semana. Entonces, ahí la opción no es listo, chau, no usen calefactores ni enchufen la plancha. No, digo, la energía tiene que estar disponible para nuestro uso y es menester que la fuente sea limpia, porque el consumo de electricidad per cápita en Argentina y en el mundo crece considerablemente año a año y va a seguir creciendo, digamos. Nuestras fuentes de abastecimiento tienen que estar a la altura y sin generar residuos que afecten nuestra biosfera, nuestro hábitat, digamos. Claro. Y sí, o sea, seguramente que mientras consumamos mucho, esto es parecido a lo que pasa, no sé, con el plástico, digamos, si uno consume mucho, es difícil que todo sea súper limpio y, digamos, y súper ecológico. Pero bueno, obvio que hay alternativas mejores que otras. Y lo que hablabas de la eficiencia, digamos, depende de tu ideología a qué eficiencia estás buscando. Capaz si hoy en día uno quiere una eficiencia en términos de plata, de obtener energía al menos costo posible, claro, capaz te conviene comprar petróleo, quemarlo y digamos, hoy en día te va a salir más barato, el día de mañana, no sé, digamos, si no te importa. Exacto, bueno. Sí. Bueno, con respecto a la seguridad, digamos, a qué tan segura es la energía nuclear, en Argentina, como nos decías recién, hay como buenos precedentes en materia de investigación, diseño y construcción, tengo entendido también, de reactores nucleares. ¿Vos creés que representan un peligro significativo para la sociedad los reactores nucleares? Y no, o sea, los reactores nucleares, el problema que tienen es que, parecido a lo que pasa con los aviones, cuando hay un accidente suele ser catastrófico. Exacto, sí. Y entonces se hace noticia y entonces hace
40 años después sacan una serie de Chernobyl y todo el mundo habla de eso. Bien. Una planta de energía fósil capaz que tiene un accidente cada tanto y bueno, no es tan grave y entonces no se hace noticia. Por eso es como volar en un avión. Uno le parece que volar en un avión es más peligroso porque no está en el piso, pero resulta que no. Claro, cuando las estadísticas dicen en realidad que es muy poco probable o que ha pasado muy pocas veces, digamos, si comparás la cantidad de aviones que han existido en la humanidad, en la historia de la humanidad, con la cantidad de aviones que se han estrellado, que se han roto o que ha habido un accidente, es como realmente es ínfimo ese número. Pero es muy marketinero el Chernobyl y toda esta cuestión. Sí. Y aparte, digamos, algo que bueno, en cierto sentido es desgraciado que haya pasado así, pero después de los accidentes se mejoró mucho la seguridad. Obviamente que hubiera sido mejor que haya sido antes, pero hay muchas cosas bien básicas, por ejemplo, que no tenía Chernobyl y que hoy en día lo tienen todos los reactores. Algo, ponele básico, que se puede ver en fotitos y estas cosas, es lo que se llama la contención. Uno cuando ve fotitos aéreas de reactores como Atucha, los de Argentina o los de cualquier lado, se ve como una cúpula gigante, que eso es lo que se llama la contención, que es por eso, una cúpula que es de hormigón y con una cubierta de acero, cosa de que si el reactor desborda o algo así, igual todo lo que sale se queda ahí adentro, o si llegara a salir, digamos, tiene sistemas para filtrarlo. Eso es algo básico que Chernobyl no tenía. Chernobyl explotó y salió volando todo el techo. Claro. Porque bueno, en otra época, en un contexto de Guerra Fría, donde hacían los reactores en 3 años para fabricar bombas y bueno, y hacían las cosas medio así nomás. La conciencia sobre la seguridad mejoró un montón, más aún desde Fukushima, que igual, bueno, Fukushima fue un desastre natural después de todo. Sí. Y ya a esta altura ya no hubo muertes, digamos. O sea que hoy en día la clase de accidentes nucleares que uno puede tener ya está mucho más controlada. Y en general los accidentes nucleares tienen, digamos, el que pierde plata la empresa, pero fuera de eso no pasa nada. Y sobre esto también creo que hay como también controversia con otro peligro potencial que me parece más real que una posible explosión o lo que sea, que es la gestión de los residuos, ¿no? de los combustibles nucleares, que bueno, por la radiactividad que natural que tienen, son, digamos, elementos que pueden suponer algún tipo de peligro medioambiental y para las personas. ¿Cuál es la gestión correcta? Bueno, como te decía un poco antes, yo creo que los residuos se los ve como uno de los problemas de la energía nuclear, pero para mí, digamos, son la gran ventaja, o sea, comparándolo con los desechos que produce cualquier actividad, ¿no? O sea, sí, básicamente cualquier actividad tiene desechos. Y la diferencia de los desechos nucleares es que están confinados, o sea, un combustible nuclear es una vaina de metal, sí, con el uranio adentro. Bien. Esa vaina se sella desde su fabricación y en todo su uso y en su almacenamiento como combustible gastado nunca se abre la vaina de metal, entonces todo el combustible reactivo está ahí adentro y no sale. Bien. Pero la verdad que es mucho más fácil de manejar que algo como el humo de combustión que sale a la atmósfera y hace su vida. Claro, exactamente. Si vuela hacia una ciudad, vuela hacia una ciudad. Y en el caso particular de Argentina, los combustibles, lo que se hace es que se quedan en el predio de la central. O sea, una central, como las que hay, tienen capacidad para abastecer, ponerle como 1,5 millones, 2 millones de personas, las que hay en Argentina, que hay 3. Tienen una vida de como 30 años y en un predio como el tamaño de una cancha de fútbol entran todos los combustibles que va a usar en toda su vida, que son como 30 años. Yo creo que eso es sumamente ventajoso, digamos. Vos tenés un predio donde está la central y de ese predio no salen desechos. Además están sumamente controlados, digamos, porque también sé que hay países que usan técnicas como estas vainas que vos decís, las entierran en lugares sin actividad, casi sin actividad geológica, muy estables, pero bueno, eso eventualmente
podría causar algo que no es fácil de controlar, digamos. En cambio, si está todo en un predio cerrado, con 24 horas de control todos los días del año, es otra cosa. Claro, sí. O sea, el tema de la radiación es algo en general como que causa miedo, porque en general una persona común capaz no tiene mucha idea de qué es la radiación, de qué daños produce o cómo se la controla. Y, digamos, dentro de la ingeniería nuclear, o sea, dentro de la gente que estudió, sí se sabe cómo controlarla. Básicamente, poniendo una capa de plomo, se frena. Sí. Y no es que el plomo después quede radiactivo, no. O sea, la energía nuclear, el decaimiento radiactivo, si uno lo cubre con lo que se llama un blindaje, eso se va... Aparte, con el tiempo va decayendo. Es verdad que hasta un combustible nuclear tarda bastante hasta estar completamente y sin ninguna radiactividad, pero de todos modos, de acá a 100 años, ponele incluso de acá a 10 años, se reduce mucho su actividad. Claro, entonces, bien. También a medida que en general los sitios para guardar combustibles a veces se piensen en qué vida útil tienen, ¿no? Básicamente es qué tiempo uno más o menos asegura que no va a pasar nada. Cuando uno calcula, bueno, después de, no sé, 50 años, voy a ver qué hago, ya dentro de 50 años el combustible no va a ser lo mismo que antes, va a ser mucho más... Menos radiactivo. Bien. Claro. Bueno, y para ir cerrando, si querés, me gustaría escuchar tu opinión, vos que estás ahí como en el palo, sobre el rol que tiene la energía nuclear en la lucha contrarreloj que estamos liberando como especie contra el calentamiento global. Y bueno, en ese sentido yo creo que hay que pensar yo creo que no hay que pensar a la energía nuclear como el enemigo de las energías renovables, como la eólica, la solar, la hidráulica. O sea, es más complemento. Todas son energías alternativas, sí, a la predominante, que es el carbón, el gas natural, el petróleo. Todas tienen algunos pros y sus contras, ¿no? Pero hay una que es la que se usa como el 80%, 70%, que es toda la fósil, y es la que larga un montón de gases de efecto invernadero, y en general cuanto más se reduzca eso, va a ser mejor. Así que yo creo que, bueno, ojalá que se pueda vencer como este miedo que está habiendo ahora, y de hecho, bueno, hay países que están queriendo retirarse de energía nuclear. Tal vez quieren reemplazarla con energía renovable, pero también tiene sus cosas la energía renovable. Digamos, el viento de pronto deja de soplar y hay veces que pone una planta de carbón para contrarrestar, entonces también es más de lo mismo. Así que yo creo que en general... Además que el caudal de energía que puede producir una planta eólica no es el mismo que puede producir una central nuclear, ni en pedo. Claro, no. Así que sí, yo creo que más los países, o sea, en general los países de tercer mundo tienen un menor porcentaje de su energía de origen nuclear, porque bueno, lleva más inversión. Claro. Y entonces yo creo que un país como Argentina que apueste un poco más a la energía nuclear, estaría bueno que tornar que definitivamente los miedos. Sí, totalmente. Bueno, estaríamos entonces. Gracias, Inti, por participar y despejarme las dudas. No, gracias a vos. Bueno, ya escucharon al experto, así que espero que los neuróticos de la energía nuclear se hayan quedado más tranquilos. Igualmente, si tienen alguna duda o pregunta que les gustaría que les responda a alguien que sabe sobre este tema, me la pueden hacer llegar por las redes, mensajes, comentarios, ya saben. Yo no les voy a responder, quédense tranquilos, las va a responder alguien capacitado. Ya estamos llegando al final de este episodio, que ha estado intenso, jodido, bastante largo también. Yo lo disfruté mucho personalmente, y también les quería decir que si les interesa profundizar más en el aspecto histórico antropológico del cambio climático, les recomiendo que lean el bestseller 21 lecciones para el siglo XXI de Yuval Noah Harari, que es un análisis brutal realmente de la actualidad global
y toma, entre otras problemáticas, la amenaza que representa el cambio climático para nuestra especie. También les recomiendo muchísimo, si no tienen ganas de leer, que busquen en YouTube los canales Quantum Fracture y Atom Blog y que vean sus videos sobre cambio climático. Tanto Crespo como Javier Santolaya son físicos y divulgadores españoles que explican de forma muy simple, pero con lujo de detalle, este tema. Y eso, nada más. Espero que les haya gustado el episodio de hoy, más dinámico y controversial que los anteriores. Me gustaría que me cuenten qué opinan sobre los temas que voy desarrollando, sobre qué les gustaría escuchar, qué debates científicos o sociales les interesan, y que dejen en los comentarios de YouTube, de Instagram, donde sea, sus opiniones o consideraciones, lo que sea. Voy a estar encantada de leerlos. También les quería comentar rápidamente que en los próximos episodios vamos a estar haciendo algunos análisis y vamos a tocar temas más sociales por ahí. Ya después, no quiero spoilear mucho, pero en un par de semanas vuelven los temas relacionados al espacio. Y esta vez más manija que nunca. Astrofísica, relatividad, física cuántica. Nos vamos a poner en modo Sheldon Cooper y van a participar científicos, investigadores, aficionados y divulgadores, por supuesto. Pero ya está, no digo más nada. @LaMauriPodcast en Instagram. Pueden encontrarme en Spotify, YouTube y iVoox. Y bueno, sean felices, salgan afuera a mirar el cielo, eviten las bolsas plásticas y sigan odiando a Agustín Laje, que está muy bien. Si les gusta lo que escuchan, compartan este programa, por favor, con sus familiares, amigues, compas de la facu, del colegio, del laburo, para que la ciencia llegue a todos lados. Yo soy la China y les agradezco de corazón por haberse quedado hasta el final. Chao, gente, hasta la próxima. No, la